Bien, iniciemos ahora con las características histológicas del oído interno. El oído interno es la porción del órgano vestíbulo coclear alojada en la porción petrosa del hueso temporal. Lo que hace es percibir los cambios posturales y también percibe los sonidos. Ya no me detengo en esta imagen porque ya la describimos en anatomía. Esto es un recordatorio, ya sabíamos que entonces la porción petrosa del hueso temporal posee este como molde en su interior, que sería el laberinto óseo. El laberinto óseo tiene en su interior al laberinto membranoso y en el laberinto membranoso encontramos los receptores de las vías vestibular que dan el equilibrio y la vía coclear que permite esta interpretación, bueno, el paso de las señales de la audición. Dentro del laberinto óseo está este líquido que es la perilinfa, mientras que dentro del laberinto membranoso está la endolinfa. Es decir, que el laberinto membranoso, que en este dibujo sería esta porción, por ejemplo, está como flotando, si quieren, en la perilinfa, que sería todo esto. Mientras que en el interior tiene endolinfa. Ok, acá hay otro dibujito bastante bueno en el que podemos ver la parte del laberinto óseo que está como de color hueso y de color lila está el laberinto membranoso. Ujú. También podemos encontrar toda esta porción que correspondería como a este vestíbulo, ajá, en donde encontramos el utrículo y el sáculo. El utrículo y el sáculo tienen receptores y también podemos ver los conales o conductos semicirculares que tienen esta porción en uno de sus extremos más amplia, que serían las ampollas, ¿no? Y dentro de las ampollas estarían los receptores también para la vía coclear, no, vestibular, perdón, vestibular. Si hiciéramos un corte en uno de estos canales semicirculares, encontraríamos esta vista. Ajá, tendríamos, primero tendríamos el laberinto óseo o la parte ósea, la más externa. Luego ahora sí, el laberinto óseo, que sería esta como más clarita. En su interior tenemos perilinfa y también encontramos la parte del laberinto membranoso, que en su interior tiene endolinfa. Yo creo que con esto queda más claro esta situación de perilinfa y endolinfa. Ajá. Por otro lado, aquí tenemos esta parte como del caracol, la cóclea, en la que decíamos que si hacíamos un corte en cualquier punto de de este tubo que está dando vueltas sobre el modiolo, podíamos ver esta estructura que eran las tres rampas. Ujú. Primero sería el hueso, el temporal en su porción petrosa, luego el laberinto óseo y finalmente sería la parte del laberinto membranoso, esta, nada más. Aquí tendríamos perilinfa y aquí sí va la endolinfa. Y luego esta rampa en particular es la que nos interesa más porque es donde están los receptores del órgano de Corti, ¿no? Y la formación del nervio coclear. Veamos las características de la perilinfa. La perilinfa tiene una composición iónica que es parecida a la del líquido cefalorraquídeo, tiene poquita proteína y se produce a partir de la microvasculatura del periósteo porque está en contacto con el laberinto óseo y drena a través de conductos perilinfáticos al espacio subaracnoideo. Por eso tiene esta semejanza con el líquido cefalorraquídeo. Por otro lado, la endolinfa tiene una situación de composición iónica muy particular porque tiene potasio muy alto y poquito sodio. Y esto es más parecido al líquido intracelular, es diferente por lo que tiene que hacer por sus funciones. Esta se produce en la pared del conducto coclear y drena a través de un conducto endolinfático hacia los senos venosos de la dura madre. Esto también ya lo habíamos mencionado. Vamos a buscar ahora este conducto endolinfático que estaría relacionado con estas estructuras por aquí. Ok, ahora vayamos hacia estos componentes del laberinto óseo, del laberinto membranoso
las estructuras que tienen estos receptores sensitivos y su función principal. Bien, en el laberinto óseo que tiene perilinfa y a su vez el laberinto membranoso, las estructuras son vestíbulo, canales semicirculares y la cóclea. El laberinto membranoso que está dentro del laberinto óseo tiene en su interior endolinfa, ya lo establecimos, y con respecto al vestíbulo correspondería, este sería todo el vestíbulo del laberinto óseo, mientras que del laberinto membranoso sería el utrículo y el sáculo. En su interior se encuentra la estructura sensitiva, que serían las máculas que vamos a ver. Su función principal es detectar movimientos lineales y la posición estática de la cabeza. Con respecto a los canales semicirculares, esa es la estructura del laberinto óseo, pero la estructura del laberinto membranoso son los conductos porque los canales están abiertos, mientras que los conductos están cerrados. En su interior, más bien en el interior de las ámpulas, que estos son estos abombamientos de uno de los extremos, se encuentran las crestas ampulares, que también son estructuras que vamos a conocer en este video. Y para lo que sirve es para detectar movimientos de rotación de la cabeza. Mientras que la cóclea en el laberinto óseo tiene en su interior al conducto coclear porque está cerrado. La estructura sensitiva es el órgano espiral o de Corti y detecta los sonidos. Veamos el laberinto óseo, entonces corresponde al vestíbulo, los conductos semicirculares, 2, 3, la cóclea y el conducto auditivo interno. Ah, pero es que este no sale aquí porque lo necesito hacia la parte interna del cráneo. Acuérdense que vimos este esquema súper padre en anatomía. Aquí es como si hubiéramos hecho un corte para verlo por dentro y vemos que está hueco y por eso estos son más que conductos sería diría canales semicirculares. El vestíbulo tiene la ventana oval y la ventana redonda y en su interior del laberinto membranoso incluye al utrículo y al sáculo. Bueno, esto sería parte del laberinto óseo, sería el modiolo. Con respecto al utrículo y al sáculo, lo que nos interesa de aquí dijimos que detectaba movimientos lineales de la cabeza y el órgano receptor es la mácula. Primero, el utrículo y el sáculo tienen epitelio plano simple y luego la mácula corresponde a pequeñas áreas de células columnares neuroepiteliales. Entonces nos imaginamos estas células columnares con su núcleo por aquí, inervadas por ramas del nervio vestibular. Hay un engrosamiento de la pared que tiene muchos miles de estas células pilosas y cada una tiene células de soporte. Es importante mencionar que en estos órganos sensitivos siempre tenemos el receptor, o sea, como la célula principal, y luego otras que la están nutriendo y que le están ayudando y le dan soporte porque no puede hacerlo todo sola. Ajá. Y la mácula del sáculo, por otro lado, tiene una posición perpendicular a la del utrículo. Por eso permite estos movimientos o la percepción de los movimientos lineales de la cabeza. Ok, veamos los dibujitos. Aquí tenemos una posición neutra y vemos estas células que son más o menos como columnares. Ajá. Y a los lados tenemos estos que son los de soporte. Yo sé que estas son las columnares porque tienen estos como cilios que van a detectar esos movimientos. Los cilios están embebidos como en una gelatina, como en un líquido, ajá, y en la parte superior están estos osículos. O más bien, no son osículos, son como pequeños litos, ajá, y cuando se muevan, cuando se mueva la cabeza van a resbalar y van a mover los cilios que van a ser estimulados, se va a despolarizar la membrana de estas células y va a transmitir la información para formar a través del nervio vestibular, ajá, para formar, los axones forman el nervio vestibular. Y decíamos que estas otras celulitas son las de apoyo, las de soporte. Dependiendo del tipo de movimiento, será la mácula, perdón, del utrículo o la mácula del sáculo la que será estimulada.
Ujú. Veamos cómo se puede observar en un corte histológico. Estamos viendo la mácula del sáculo y la mácula del utrículo. Entonces vemos que más o menos están en esta posición perpendicular entre sí. Todo este es el utrículo y este sería como el sáculo en este corte. ¿Qué mes? Bueno, y aquí vemos la ampolla de un canal semicircular y el conducto semicircular sería este. Y aquí tenemos una cresta ampular que vamos a ver en el siguiente video. Observemos ahora la característica del la mácula de utrículo y sáculo, que aquí sí se puede ver bien este epitelio columnar simple y podemos ver estos pequeños cilios y los otolitos, que son estas piedritas, que en una fotografía de microscopía electrónica de barrido los vemos así, muy bonitos. Bueno, obviamente está pintada. Entonces los otolitos son los que estimulan los que estimulan a los cilios de estas células receptoras. Aquí también los estamos viendo, ¿no? Ok, a ver, sí, y luego las máculas, entonces tienen estas células que tienen este cilio, son células neuroepiteliales. Ese cilio se llama cinocilio, que también se relaciona con varios, unos 30 o 50 estereocilios. Y estos cilios están en la parte apical de estas células columnares y en la parte inferior tenemos el axón que va a formar el nervio vestibular. Tenemos dos tipos de células vellosas tipo 1 y tipo 2. Las tipo 1 son las grandes de base redonda y las tipo 2 son cilíndricas y son más numerosas. Aquí tengo las que son como más redonditas, se ven más. Y aquí tengo el cinocilio, se ve como un pelo más largo. Y los chiquitos todos son los estereocilios. Ajá, lo estoy viendo desde arriba de la mácula. Y aquí tengo algunos otolitos que se quedaron por ahí. Voy a seguir explicando las características de esta inervación, de esta recepción, en el siguiente video.